Buenas tardes, pueblo de Dios. Dios bendiga a la iglesia de Cristo. Dios bendiga a todos los oyentes, al pueblo, al remanente. Por la misericordia del Señor, soy su hermano, ministro, evangelista, pastor Yanko Aponcio, trayendo rema, palabra de Dios, para avivar a la iglesia de Cristo, para restaurar y reconciliar al pueblo de Dios, advertir al pueblo de Dios las cosas que han de suceder y acontecer, guiado por el Espíritu Santo de Dios en todos los tiempos, palabra profética la cual no debemos dejar de pasar por alto. Vamos a orar para que la administración la cual se va a hacer aquí sea el Espíritu Santo de Dios usándome para avivar a la iglesia, para que la iglesia reciba palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amantísimo Padre, soberano Rey, estamos aquí en tu presencia en esta hermosa mañana, Señor, para que seas tú, oh Dios maravilloso, quien bendiga a tu iglesia, quien restaures a tu iglesia. Abre el discernimiento espiritual para que aquellos en los cuales están del otro lado, Señor, reciban tu palabra, se aviven, sean fortalecidos y restaurados en la unidad en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Vamos a la exposición de la palabra, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, leemos palabra bajo la autoridad del Padre, Hijo y unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y a su bendita letra le dice así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice que todos los linajes de la tierra harán en lamentación cuando vean venir nuevamente la venida del Mesías. He titulado esta enseñanza La venida de Cristo. Última noticia. Escenario profético. Muchos escenarios impactando en tiempo de gracia. Se ha descubierto que se desprende en el Ártico uno de los icebergs más grandes del mundo. Pero en las investigaciones del desprendimiento del iceberg más grande del mundo, haciendo investigación sobre el iceberg que se ha derretido y está en el mar, han llegado a estudiar el tóxico, el mercurio que tiene el iceberg. Es un tóxico muy tremendo. Amén. Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra del Señor: Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de ese lugar. Pero Apocalipsis capítulo 16, 20 dice: Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Ya el Señor había traído visión para entender cuántas cosas y señales van a suceder antes de que venga nuestro Señor. Pronostican aquellos que están estudiando en la escala de Richter, estudiosos de los tiempos, de tormentas y vientos. Ellos dan el pronóstico que anualmente siempre viene una tormenta a 80 kilómetros por hora, anualmente. Y han pronosticado ahorita 10 huracanes a 110 kilómetros por hora.
Romanos capítulo 8, versículo 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Tú sabes por qué toda la creación gime a una? ¿Por qué vienen los tiempos en donde toda la creación empezará a gemir a una? Porque en Romanos capítulo 1, versículo 28 dice la palabra: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Entendiendo palabra de Dios y trayendo revelación a mi mente y a mi espíritu, creyendo que esta palabra era para los inconversos, los amigos, el 95% de la escritura es para el pueblo de Dios, para ti y para mí. Esa palabra es por la cual nosotros debemos de guiarnos, es la reforma, es la transformación de la palabra de Dios en la vida del ser humano. Noticia de Israel, el reloj profético de Israel. Profecías finales, profecías anunciadas desde los tiempos antiguos. Dice que hay 11 días de combate en estos tiempos, en donde un grupo terrorista de Gaza ha lanzado 11.000 misiles contra el pueblo de Israel. Hay lluvia en los cielos de Israel, queriendo destruir al pueblo de Dios. Suenan las sirenas de Israel. Alerta. Hamas es una organización con fines y lucros solo para destruir a Israel. Tiene 4.300 misiles más dispuestos para lanzárselo al pueblo de Israel. Israel hizo propuestas para el conflicto y Hamas dijo que la lucha todavía no ha terminado. O sea, los terroristas dicen que ellos no van a parar hasta que destruyan al pueblo de Israel. Pero vamos a la palabra, a la exposición de la palabra que nos dice la palabra en Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntaron contra ella. John Biden, presidente de los Estados Unidos, dice que la solución es de 2 naciones. O sea, que este acuerdo es de Israel y Palestina. O sea, trayendo en consideración y hablando más claro que el pueblo de Israel tiene que repartir su tierra con Palestina. Pero Palestina dice que el repartimiento de la tierra de Israel traerá juicio a toda la tierra. O sea, lo que dice la Biblia, repartir la tierra de Canaán y Jerusalén. O sea, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Habla 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 4. 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
segundo evento profético. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, destrucción. Y esa semana 70 va a durar 7 años. Ahora viene para Medio Oriente el miedo entero que viene para Gaza. Antes que venga el día grande de Jehová seremos guardados. Daniel lo advirtió desde el capítulo 9, versículo 24 al 27. Antes que venga la semana 70, el pueblo de Dios no estará. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Dice así: decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Antes de la destrucción ya no estaremos en la tierra y no veremos la semana 70. Pero ¿quiénes son estos que hablan la Biblia? Los que fueron lavados en la sangre del Cordero. Los que lograron emblanquecer sus ropas para estar en las bodas del Cordero. Lucas capítulo 12, versículo 32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Pero capítulo 27, versículo 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Lucas capítulo 21, versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, digno de escapar. La palabra es fuego para salir terrenalmente por el arrebatamiento. Mateo capítulo 25, del 1 al 13, habla de las vírgenes sensatas. 10 vírgenes que estuvieron velando, 10 vírgenes que se estaban preparando para cuando viniera el esposo. Pero después dice la palabra que 5 de ellas durmieron, desmayaron, se durmieron, no recargaron, no estuvieron vigilantes. Está pues pendientes y vigilantes para que no seáis como estas 5 mujeres, estas vírgenes que desmayaron, que se durmieron. Hay que recargar el aceite santo, hay que recargar la unción de Dios en nuestras vidas. Hay que estar vestido o vestida como novia ataviada para que cuando venga el esposo nos pueda hallar digno con vestiduras de gala para que entremos a las bodas. Sofonías capítulo 2, versículo 4 dice: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearon a Asdón en pleno día y Herón será desarraigada, casa desamparada. La iglesia de Cristo tiene que estar pendiente para ser arrebatada. Sofonías capítulo 2, versículo 3 dice: buscad a Jehová a todos los humildes de la tierra, lo que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Salmo capítulo 27, versículo 5 dice: Él me esconderá en su tabernáculo. Aquellos temerosos del Señor. Ahí dice que vendrá la guerra después de lo que habla el Salmo 83. O sea, aquellos que han planificado destruir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Es la guerra que dice el Salmo 83. Pero en Joel capítulo 2, versículo 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Eso ocurre en cada eclipse lunar. 10 de junio del 2021 dice que hubo un eclipse con anillo de fuego. 26 de mayo dice que hubo otro eclipse con anillo de fuego. Esto causa efecto y trae efecto en la tierra de Israel, en la profecía. Pero
viendo los tiempos, desde el 2013 para acá, se han presentado cada vez más eclipses con anillos de fuego. O sea, los tiempos están siendo acelerados para que la profecía mayor, el profeta mayor venga, Jesucristo. Estados Unidos va a abrir lazos en consulado en Jerusalén para abrir acuerdos de paz. O sea, John Biden fue el que trajo la propuesta ahora de parte de ese estado, esa Unión Soviética, que va a hacer acuerdo con el pueblo de Israel. Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice: cuando venga paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Lucas capítulo 21 versículo 11 y versículo 25 dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre, pestilencia, y habrá terror y gran señales en el cielo. Todas estas cosas se han presentado. Terremotos, hambre en el mundo, la pestilencia, la cual el Señor le había dado esta visión a Ezequiel antes de que anunciara el día final, que el día viene. En el capítulo 5 de Ezequiel, versículo 12, dice que una tercera parte de los hombres ha de morir de pestilencia, de hambre y de espada. Pero en segunda de Pedro, capítulo 3, 9, dice: el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, todavía tenemos oportunidad de reconciliarnos, de unificarnos, de unirnos, de dejar las divisiones y las contiendas, de dejar seguir pensando que quién es el mayor, de dejar de estar pensando cuál es el mayor profeta aquí en la tierra y cuál es el mayor apóstol. Hay tiempo todavía. Dice la Biblia que hay oportunidad para lo que nos encontremos entre los vivos, porque los muertos dice que no tendrán más recuerdo y su recuerdo en el Seol, o sea, no sabrán más nada. Pero Apocalipsis capítulo 2 versículo 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto es solamente para valientes. Esto solamente es para atrevido. El atrevido es aquel que se atreve a hacer lo que otro no hace. Atrévete. Atrévese a ser atrevido. Atrévete a humillarte. Atrévete a pedir perdón. Si tu hermano no viene contra ti, ve tú y pídele perdón tú. Atrévete a ir a donde está aquel pastor y dile: perdóname, Señor, perdóname, pastor. Eso es ser un atrevido. Eso es ser un violento en el reino de los cielos. El grupo de terroristas Hamas dice que Israel no tiene derecho de existir. O sea, lo que habla la profecía en el Salmo 83, 4. Dice: han dicho: venid y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. No hay nada que no se esté presentando que lo diga la Biblia. Alerta. Están sonando las sirenas en Israel. Estas son las ciudades que rodean Israel. El Líbano, la Biblia habla de Jebal. Siria, la Biblia dice que es Persia, donde provee muchas armas en este entonces. Jordania, tienda de los edomitas. Arabia Saudita es el pueblo iraní. Pero Jordania y Arabia Saudita han iniciado diálogo para destruir a Israel, juntamente con Temán y Dedán. Estos pueblos estaban peleando ellos mismos también, y ahora se han unido Jordania, Arabia Saudita, Temán y Dedán para destruir al pueblo de Israel
Pero Ezequiel capítulo 25, versículo 13 dice: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ellas hombres y bestias, y la asolaré desde Temán hasta Dedán, caerán a espada. Otra nación que está rodeando al pueblo de Israel es Egipto. La Biblia habla de los gadarenos. Estas son ciudades que están rodeando al pueblo de Dios para buscar repartir sus tierras, para destruirlo. Y dice la palabra de Dios que Dios quitó la tierra prometida a 6 naciones más grandes que el pueblo de Dios: al Eteo, al Jebuseo, al Jereseo, y dice que los echó fuera de la presencia y le entregó la tierra prometida a Israel. Así que aquellas naciones las cuales en este entonces, en estos tiempos, están planificando repartirse la tierra de Israel y destruir al pueblo de Israel, dice la Biblia que cuando ya Jerusalén esté situada, ahí vendrá la destrucción para la tierra. Estos grupos terroristas como el Al-Fatah, Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, los chiitas, tienen el mismo propósito de destruir a Israel. Enfrentamiento entre los judíos y árabes, piden un solo gobierno. Esto indica que el tiempo de gracia se acaba y que llegará la semana 70 y la iglesia será arrebatada. Palestina advierte que la guerra con Israel afectará a todo el mundo. O sea, están conscientes de lo que están trayendo ya, son lo que habla la profecía, la palabra de Dios. Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3 dice: aquí pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Viene la destrucción a todas las naciones. Joel capítulo 3, versículo 2 dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré a juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. No hay nada de los acontecimientos proféticos anunciados antes de que venga nuestro Señor Salvador, el Mesías, de lo cual se haya presentado. Aún así dice la Biblia que después que ya esté situada Jerusalén y quieran repartir la tierra de Israel y quieran destruir al pueblo de Israel, vendrá el juicio. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 18 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, advertirnos que debemos de velar, que debemos de lavar nuestras vestiduras, que debemos de limpiar el vaso, la casa, desarraigar lo que está dentro, que contamina el corazón, que contamina el alma y el espíritu, desarraigando toda impureza, toda ira, todo orgullo, toda vanagloria, que aún estando en la presencia de Dios, estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Y el Señor dice: por cuanto el profeta, el anciano y el sacerdote han profanado mi santuario, yo volveré a traer mi ira y mi furor sobre la casa, mi casa. O sea, te están hablando a ti y a mí. Debemos de ponernos a cuenta antes de ir a presentar la ofrenda, no sea que seamos hallados indignos de entrar a la presencia del Señor. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Ojo, alerta. Esta palabra, la cual Dios ha traído a mi entendimiento y a mi espíritu, antes de dártela a ti, me la he dado a mí. Y he podido entender que cuando el Señor trajo a Pablo para que
avivar a la iglesia por medio de su espíritu, que había sido un vaso escogido, un instrumento. Pablo defendiendo el legado, el apostolado, más que hablándolo, trayéndolo con vivencia, caracterizando con características de la palabra que hablaba, la conducta que él tenía, demostrando que era un servidor de Cristo. Este es el tiempo que tú y yo debemos de pararnos en la brecha y decir: esta palabra agrada a Dios, esta conducta será que es de Dios, tengo característica de verdad como un verdadero guerrero servidor de Dios, trayendo palabra a mi entendimiento y a mi espíritu. Pablo decía, hablándole a su hijo Timoteo: cuídate de ti mismo, no te cuides de más nadie. O sea, cuando te sientas exhortado y enseñado por la palabra, no creas que el que te habla es el que te está señalando. Es tu conciencia quien te señala, es tu conciencia quien te acusa, te redarguye que andas no conforme a la verdad. Aún así, en estos tiempos, en estos entonces, viendo cómo hombres de Dios que comenzaron en el Espíritu, terminaron por la carne, hombres que hoy en día se autoproclaman apóstol, pero dice la palabra que el apóstol lo empezó a ejemplificar, fue el apóstol Pablo, cuando demostró que tenía que ir a ciudades grandes y ahí fundamentaba una iglesia en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que en estos tiempos hombres que se han pronosticado, acelerando el tiempo de Dios, apóstoles, porque tienen aún así 1000 siervos, ovejas en su congregación, ahí ya creen que son apóstoles? No, el apóstol tiene que dar la representación de expandir el evangelio a otras ciudades. Y no es que esté poniendo en duda y poniendo por menos que fuiste llamado a ser apóstol, pero espera el tiempo de Dios. Deja que la gracia de Dios se muestre como debe de ser. Pablo le tocó que vivir un tiempo y dice que fue un proceso pasar cada etapa de la vida demostrando, testificando, sufriendo, teniendo marcas en su cuerpo, testificando que en su cuerpo tenía marcas que testificaban el poder de Dios, alegando que verdaderamente ya no era él, que era Cristo quien vivía en él. Entonces, ahora, amado lector, amado oyente, amado tú que estás del otro lado escuchando palabra para restaurarnos, para avivarnos, para unificarnos en el cuerpo en Cristo Jesús, yo te incentivo en este momento a que vayamos a la presencia de Dios, a que nos refugiemos en la presencia del Señor. Pero en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si andamos en la luz, si andamos en la verdad, la cual redarguye nuestro entendimiento y espíritu, tenemos que ser transparentes. Ya está bueno de que andemos aprobando a lo malo como lo bueno, de estar profanando el santuario del Señor, agarrando la palabra por excusa y diciendo: así me dijo el Señor, diciendo que a Dios le agrada. O sea, cuando tú estás manchando la casa del Señor con cosas que no debemos de hacer, sin santidad y sin paz, nadie verá a Dios. Y dice: y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto consiste en seguir a Cristo, es reconocer nuestros pecados, nuestras fallas. Esto consiste en un momento de mi vida que ya cuando Dios había traído a mi entendimiento y a mi espíritu sobre la profecía que vendría la peste sobre la tierra, y en una etapa de mi vida que le había fallado a Dios y me habían enviado a restaurar un pastor, una iglesia, gloria a Dios, que vio lo espiritual, y en un momento en el cual estaban adorando, ya preparando el formato para llevar la palabra, la predicación, tenía todo arreglado, y el Señor me dijo: predica lo que hiciste mal en mi presencia. Y yo le decía: Señor, pero se van a enterar, el pueblo de Dios va a enterarse de lo que hice. Y me decía el Señor: yo lo apruebo,
porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Esto consiste en seguirme a mí, es negarse a sí mismo, de reconocer que somos pecadores. Yo no sé cuántos predicadores en todos los tiempos y en estos tiempos se montan al altar del Señor a puro profetizar prosperidad y paz, y a profetizar cosas que Dios nos los envió, y a hablar puras cosas bonitas a los cuales, pero no hablamos la verdad. Cómo le hemos venido fallando a Dios, cómo nos hemos devolvido de nuestros males caminos para estar hallados, aprobados ante la presencia de Dios. Preocupémonos en que nos apruebe Dios. Preocupémonos en que lo que estamos haciendo le agrada a Dios. ¿Será que esta conducta es de Dios? Por eso hoy en día traigo rema nueva. Cómo Dios me ha venido procesando, cómo Dios me ha venido trayendo a su santidad. Aún así, trayendo palabra de bendición para restaurar a la iglesia. He reconocido que aún así me falta y que soy un pecador, pero justificación tengo ante Cristo cuando me devuelvo de mi mal camino y reconozco que la palabra que usé un día no es de Dios, que la conducta que tomé un día no agrada a Dios, y cuando venga la prueba me aparto de eso, porque tengo que toda altivez sacar de mi corazón, toda ira, todo orgullo, despojarme de sí mismo para que Cristo pueda morar en mí. En esto consiste en seguir a Cristo. En esto se requiere ser un servidor del Señor. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice: porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Ser santo, ser espiritual, es apartarse de lo malo. Apártate de lo malo para que puedas ser santo, para que seas espiritual. Apártate de toda contaminación, de toda palabra corrompida que salga de tu boca, de andar dañando al pueblo de Dios. He entendido a mi vida que cuando me levanto a hablar contra otro hermano, vengo a hacer daño para la obra de Dios. O sea, represento un peligro para la obra de Dios. Y tenemos que estar velando. Ojo, de nada nos sirve estar vigilando, ayunando y orando, pero cuando salimos de ahí hablamos mal del hermano, contristamos el corazón del Padre, nos apartamos de la presencia de Dios. Este es el tiempo de reconocer, de autoexaminarnos, de hacernos liberación primeramente a nosotros mismos, liberarnos de toda carga negativa, de toda conducta, de toda pasión desordenada, dice la palabra. Dice la Biblia, la palabra, que todo pensamiento y todo sentimiento lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, y que la perfección en Cristo Jesús la obtenemos es en el trayecto, andando. O sea, como le tocó a Pablo representar el apostolado, demostrar que sí era un discípulo, el cual no caminó con Jesús ni ayunó con Jesús, pero que la palabra profética que un día el Señor le trajo a su entendimiento y a su espíritu, él se la creyó, se apoderó de ella, testificando con vivencia que de verdad ya no vivía él, sino que vivía era Cristo en él. De verdad que había muerto para el mundo, que era una nueva criatura. O sea, el arrepentimiento en el metaneo dice que es cambio de mente, persona cambiada, persona transformada. O sea, otra mente nueva, un corazón nuevo, una conducta nueva. O sea, alguien que ha traído la reforma de Dios. La reforma de Dios es la transformación, el convertimiento genuino, radicalmente, demostrando de verdad en todo lugar y en todo momento que somos servidores de Cristo, que hemos muerto para el mundo, que somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Así que, amado oyente, iglesia, pueblo de Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Velemos para estar como novias dignas, ataviadas, para que cuando venga estemos preparadas para entrar a las bodas del Cordero. Dios los bendiga y Dios los guarde.